Una de las cosas que a mí más me genera curiosidad es saber cómo hiciste los primeros pasos en la música, qué es lo que te empezó a llevar a este camino de tantos años en la música. Bueno, en mi casa, familia de músicos, básicamente. Mi papá formó la primera orquesta básicamente que hubo en la región y casi que en la provincia de Córdoba, que se llamaba Los Bohemios, año 1930, junto a don Pedro Ponte. De ahí en más que nace él con la orquesta, ya luego nace el primer hijo varón, Eduardo Giorda, continúa él con Eduardo Giorda y los Guayatá. Después nacen dos mujeres más, dos hermanas, que también una es concertista de guitarra y otra también es concertista de piano. Entiéndase que se lo llamaba en aquella época concertista que lograba un título y lograba cursar los 6 u 8 años que era piano en un conservatorio. Nunca ejercieron la profesión de músicas, ellas dos simplemente lo hacían por una cuestión de tocar, y porque en casa se tocaba. Y de la última hermana, que sería la tercera, a mí, hay 9 años de diferencia, o sea que básicamente yo me crié entre un acordeonista que era mi papá, un tecladista que era mi hermano y una guitarrista que era mi hermana, sumado al movimiento musical de la época y sumado a todos los músicos que en aquel momento estaban de una forma u otra tocando o con mi padre, cosas que yo no me acordé nunca porque no los vi, y escuchando también la música que hacía mi hermano con la orquesta, y ya desde los 6 años, 5 años empezaba. Mi primera grabación fue a los 5 años. 5 años. 5 años. Teníamos en casa un piano vertical, un piano acústico vertical, un Seiter Wilkeman se llamaba el piano, no me voy a olvidar nunca la marca, lindo piano. Mi hermano tocaba el piano, había 2 pianos porque en aquella época eran necesarios para poder tocar y no había teclados electrónicos con teclas de peso, todo, tenía ese piano acústico. Y a los 5 años ya canté con mi hermano con un grabador Sony a cinta, con 2 carretes grandes de cinta, esas cintas abiertas que se llamaban mono, lógicamente, y un microfonito Sony. Se había comprado ese grabador junto a don Piccoli, se mandaron 2 grabadores de Buenos Aires porque no te hacían pedido de uno solo, de a 2 era todo. Entonces tuvimos que buscar otra persona que quisiera un grabador y compramos 2 grabadores Sony para que te lo trajeran, te lo mandaran, si no nos llegaba la encomienda que duraba 15 días en llegar hasta acá. No es como ahora que llegan en 6 horas. Con ese viejo grabador Sony, el primer tema que grabé fue La Calecita, en tango. Llora la calecita, yo la tengo todavía la grabación. Tocaba mi hermano el piano, me acompañaba y yo cantaba y decía, imagínate, un chico de 5 años, 5 años y medio, 6, no me acuerdo bien la edad, pero se denota que no tenía todavía una dicción correcta, porque era muy chiquito. Y bueno, y de ahí seguí cantando, escuchando a los diferentes músicos que pasaban por las orquestas de mi hermano, Eduardo Giorda de Guayata. Y después se puede decir que mi primer dinero ganado profesionalmente fue cantando funerales. Antes se tomaba, cuando fallecía una persona y al año se cumplía no el aniversario, pero un año del fallecimiento de dicha persona, se le ofrecía una misa en un funeral. En esa época estaba el padre Tejerina y estaba Miguel Ángel Soria, el Negrito Soria. Él tocaba un armonio que todavía está en la iglesia. Un armonio es un órgano a pedal, que es un instrumento a viento básicamente, que tiene unos tubitos muy chiquitos, que es transportable, es un armonio, que es un órgano, pero más chiquito, se lo llama armonio. Y él tocaba el armonio y yo cantaba las misas en latín. En latín, sí. Por ejemplo, el padre Tejerina decía Dominus Obispo con tu espíritu tuo, le cantaba yo. Y al ser chiquito, tener 8 o 9 años, rubiacito, pelito, flaquillito,
La gente, y más la iglesia, que es una cosa que retumba por la reverberancia y la acústica, no me voy a olvidar nunca que cuando me bajaba de esa escalera caracol que conocen todos los que han ido a la iglesia, Nuestra Señora Virgen del Rosario, me esperaban los familiares de la persona que había fallecido, que venían desde Córdoba, porque antes era otro el tema, ¿no? Y me decían una voz angelical, pero no es porque yo era un ángel cantando, sino porque era chiquito, retumbaba, y la potencia del padre Tejerina, que cantaba, y una vocecita muy clara, porque son voces claras, voces de niño, parecía como un angelito cantando. Y yo no me voy a olvidar nunca, pagaban en aquella época 10 pesos, y yo me ganaba 3 y 7 pesos se ganaba la persona que acompañaba. Y esos fueron mi primer sueldo, mi primer dinero ganado como músico, entre los 7, 8, 9 años. Lo hice 2 o 3 años inclusive. Y cuando bajamos, aparte de felicitarnos, los mismos familiares me dejaban algunas moneditas más. Que para mí, imagínate un chico de 7, 8 años, tener dinero ganado por él, para no andar pidiéndole al papi para las golosinas o para el helado, las cosas era... Y los funerales, lo bueno de esto que eran todos los días. Yo iba a la escuela a la tarde, así que a la mañana tenía funerales. Y daban por horario, por ahí teníamos 3 funerales. Es como decir 3 shows. Valga el respeto a lo que estoy diciendo, pero teníamos un funeral a las 9, era media hora, porque era como un responso, una cosa corta. 9 y media otro, 10 o 10, 10 y media, 11. Así que había semanas que me juntaba con mi dinero. Esa fue la primer dinero que me gané como profesional. O sea que a vos te convenía que alguien falleciera en el pueblo para poder hacer algún dinero. Básicamente sí. Básicamente sí. Y luego, a los 11 años, ya en un baile en el Hinojo, una pista que está para el norte, por los Pozos de Arena, un día 11 de noviembre, toqué la timbaleta por primera vez. Ahí tenía 11 años. O sea que hace 40 años que soy músico, digamos. ¿Y en qué grupo fue eso? Con Eduardo Giordi y los Guayata. Mi hermano tocaba piano, Juan Marín tocaba congas, que después me enseñó a tocar congas. El señor Del Tel tocaba la batería, padre del señor Del Tel, que ahora toca trompetas en Chévere. En la guitarra estaba Roberto Luna. En la animación estaba Omar García, el doctor Omar García. Y en acordeón estaba Miguel Soria, el negrito Soria, que es el que me acompañaba en el armonio en los funerales. Eso básicamente era la formación de esa época. Había un cantante que se llamaba, tuvo Serazuolo, Omar Serazuolo, el que escribe poesías. Sí, sí. Fue locutor un tiempo junto a Eduardo Giordi de los Guayata. Y de ahí ya, comenzando desde los 11 años, empecé tocando la timbaleta porque era lo que hacía falta en ese momento. Aparte, en aquella época se llamaba Los Guayata, que fue un nombre dado muy por el origen de Centroamérica, y andaba mucho la cumbia del Huancó, el Quinteto Imperial, o sea, como hoy decirte hay que hacer una banda de reggaetón o de cuarteto, antes era cumbia, música tropical. Entonces se buscó un estado de Colombia o Brasil que se llamaba Guayatá, y le pusieron Los Guayata. Y hacíamos cumbia, con camisas floreadas, toda una historia. Y la gente bailaba con eso, más la música típica característica, paso doble, más ranchera, más lo que sonaba de Palito Ortega, Sergio Denis, etcétera, etcétera, la música argentina. Ya a los 13 años, 14, ya empiezo a ver la movida del rock, y ya me junto con algunos amigotes, algunos amigos de la época, de acá de Laguna Larga, Carlitos Mateo, por ejemplo, que tocaba la guitarra. Hacemos un grupo que se llamaba Cerezas. Tocamos en una confitería que se llamaba Siquín, que está ubicada donde hoy tiene la casa Carreras.